meternos a profundidad a temas que resultan aparentemente complejos, entenderlos y luego preguntarnos cómo lo habríamos de explicar para que la gente no le cueste tanto trabajo como aparentemente podría costarte sin una preparación previa, ¿no? Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, Aerospace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la comunidad Aerospace. Mi nombre es Edric Uribe, soy ingeniero aeroespacial, visionario y emprendedor por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Formo parte de un grupo de profesionistas fundadores de Aerospace Cluster, liderando los más increíbles proyectos que llevarán a México al espacio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial dentro de Aerospace Podcast. Consta de una plática entre ingenieros y o profesionistas para destacar sus habilidades técnicas y de comunicación, logrando un alcance global que les permite entrar en el radar de grandes organismos, generando tracción en el ecosistema tecnológico para poder consolidar a México en el espacio. Nos acompaña desde León, Guanajuato, Juan Carlos Morales, co-host de este programa para darle un poco de sazón a este episodio número 28 de Aerospace Podcast. Es ingeniero mecatrónico por parte del Tecnológico de Monterrey, apasionado por la robótica y los negocios. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Edric? Muy buenas tardes, días o cualquier momento en el cual lo dice nos esté escuchando. Noches también, pues aquí estamos muy emocionados. Creo que va a ser una buena plática y pues espero todos lo disfruten. Así es, Juan Carlos, va a ser un episodio muy especial. En definitiva, así como en cada podcast lo mencionamos, tenemos un invitado estelar, pero no es cualquier invitado. Ahora sí que el episodio número 28 va a marcar un parteaguas dentro de la historia de este proyecto. También, por otra parte, nos acompaña desde Querétaro Luis Fernando Gómez Monroy, co-host del programa, para darle un poco más de sazón a este episodio número 28 de Aerospace Podcast. Es próximo a egresar de la carrera de Ingeniería Aeronáutica por la Universidad Aeronáutica en Querétaro. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te encuentras? Hola Edric, muy emocionado aquí con nuestro invitado del día de hoy y pues bien listo. Excelente. Pues fíjense que estamos trabajando mucho en las temáticas de viajes en el tiempo. Ayer estábamos grabando el episodio número 29, el 26 y ahorita el número 28. ¿Qué opinas, Juan Carlos, sobre eso? Está buenísimo, justamente creo que tiene mucho que ver con nuestro invitado del día de hoy y pues claro, así tenemos que hacerlo y no hay de otra, ¿no? Lo que sea por el bien del podcast. Así es. Y también tenemos una invitada muy especial en este programa por parte de Tradis Educational Technology y Aerospace News, la futura ingeniera por el Instituto Politécnico Nacional, ESIMETICOMAN, Grace González. ¿Qué tal, Grace? ¿Cómo estás? Pues igualmente sin palabras y ya, con mucha emoción para ver pues cómo va a transcurrir esto y ojalá les guste mucho. Así es, así es. Y estamos muy agradecidos, Grace, de que hayas establecido esta primera conexión con esta persona muy importante y con este canal que afortunadamente pues, ha tenido un crecimiento exponencial. Primero que nada, agradeciendo a todos nuestros colaboradores de este programa y a nuestros aliados estratégicos, como lo es el Clúster Aeroespacial de Baja California, por prestarnos las instalaciones para grabar, y a la UABC por ser pionera en temas aeroespaciales en México. Sin más preámbulo, me gustaría presentarles a una persona que está por poner el nombre de México muy en alto. Tiene un grado en física por la Universidad de Guanajuato, cursó una maestría también en física y actualmente se encuentra en los últimos pasos para terminar su doctorado. Es investigador y divulgador científico en diferentes disciplinas. Es fundador del aclamado canal de YouTube y programas derivados This Charming Quirk. Habla 3 idiomas: español, inglés, francés. En el estudio de Aerospace Podcast número 28, Alan Valdivia. Bonsoir, Alan, ¿cómo te encuentras? Ça va bien, todo bien. Hola a todos, un placer estar aquí para poder tener esta conversación. La descripción primero decía, pues, ¿de quién está hablando, no? ¿A quién está presentando? Pero ya, bueno, les agradezco mucho ese detalle. Y aquí estamos, ¿no? Para los temas que salgan para poder abordar, ¿no?
Excelente, Alan. Pues para toda la gente que está escuchando este episodio de Aerospace Podcast número 28, tenemos a Alan Valdivia, fundador y actual coordinador del programa de YouTube This Charming Quark, un programa muy específico de varias disciplinas de física para la divulgación de diferentes temas a lo largo de todo el mundo. Entonces, gracias, Alan, por esta interacción, esta primera plática. Y como siempre, abriendo la primera pregunta y no perdiendo la costumbre, Juan Carlos tiene la primera pregunta. Adelante. Como no, pues bueno, empecemos. Claro, oye, Alan, la verdad, yo a veces, yo a veces me cuestiono esta misma pregunta. eh, eh, ¿Cuándo fue que tú, en qué punto de tu vida, Alan, tú dijiste, para que yo sea quien tengo que ser, tengo que ir hasta el doctorado, ¿no? Porque claro, nosotros como jóvenes recién egresados o estudiantes de ingeniería, a veces se ve mucho ese camino, ¿no? Pero nunca está claro hasta si bien ya pasamos la maestría y luego vamos al doctorado, o bueno, tal vez después vamos por otro camino. Tú, en lo particular, ¿cuándo decidiste que tu camino iba a ser la ciencia y hasta llegar al doctorado tocando por estos increíbles temas de divulgación y además, pues, como no, que no se comentó el bosón de Higgs y pues la creación del universo, ¿no? En el mismo lugar, ¿no? Claro, mira, lo que sucede es que una primera acotación que es como un poco ya más de cómo soy a nivel personal, en realidad considero que tengo más de un camino y a veces incluso podría llegar a pensar que la noción de tener un camino o una carrera no necesariamente aplica o de manera completa a cómo percibo mi evolución, ¿no? En este caso, evolución profesional, pero apegándome como a esa idea de como el camino de únicamente de física, me parece que fue un momento en donde primero yo veía, por ejemplo, instituciones como la NASA o como el CERN, por dar ejemplos aquí, como muy fuera del alcance de posibilidades de instituciones en las que yo me pudiera, por ejemplo, ver involucrado, ¿no? Porque de pronto me tocaba escuchar charlas de personas que a lo mejor no habían estado físicamente en esas instituciones, pero que habían colaborado de manera remota o esporádica. O sea, nunca lo había visto, al menos así, por mucho tiempo durante la carrera, como algo factible en realidad. Y resultó que en algún momento ya en los cursos más avanzados de física, pues toda esta noción justamente del bosón de Higgs, no tanto en particular, pero el mundo de la física de partículas, me parecía algo extremadamente complejo en lo cual me frustraba yo no poder entender cómo es que llegaban a esas conclusiones, porque muchas veces en otras áreas de la ciencia o del conocimiento, pues no que vayas a ser experto tan fácilmente, pero puedes analizar sus metodologías, sus resultados y como pues empaparte de cómo es que realizan los experimentos que realizan y por qué llegaron a las conclusiones a las que llegaron para convencerte de ese proceso, ¿no? Pero en la parte de los aceleradores de partículas, no tanto que no haya bibliografía, sino era un área o sigue siendo un área tan compleja por muchas razones que iré abordando, pero que hace que haya muy pocas personas en el mundo que tengan expertise en ese campo. De tal manera que si querías saber cosas sobre física de partículas, pues igual encontrabas personas de esa área, pero de la física de aceleradores de partículas no, lo cual me daba la curiosidad de cómo era posible que de una máquina tan compleja como el LHC se llevara a producir partículas también tan complejas en el sentido de sus estudios, ¿no? Que se deben de llevar a cabo, como el bosón de Higgs, ¿no? O sea, como que yo no entendía cuál era el camino que se tenía que llevar. Y eso fue en principio lo que me guió como a interesarme en esa dirección, porque era como algo tan complicado visto desde fuera que creía que si lograba adentrarme y entenderlo, pues iba a poder convencerme, ¿no? No era nada más aceptar como de, mira, las cosas son así, sino, ya estoy yo en esa área y entiendo los procesos y de por qué
resulta tan complicado en el sentido de que hay otras áreas del conocimiento donde una persona o un grupo muy reducido de personas pueden de alguna manera absorber los conocimientos de su área y saber cómo se conectan todos los demás puntos. Pero en un área como la de los aceleradores de partículas visto desde fuera, son muchas subdisciplinas. O sea, alguien que se especializa en aceleradores no es experto en todas las áreas que involucran a este gran campo, pero sin embargo sí puedes tener una noción por lo menos de cómo se van conectando las cosas hasta que estás como dentro, ¿no? Entonces, si previamente al yo involucrarme con estas investigaciones no tenía más que conceptos muy vagos, fue hasta pues, un proyecto de verano, luego una maestría y un doctorado después, que ya puedo decir como, pues es que así es como se conectan, ¿no? Entonces fue una experiencia o ha sido una experiencia enriquecedora en ese sentido y creo que fue más eso lo que me dio, ¿no? Saber que era algo mucho más complejo, no necesariamente en a lo mejor las matemáticas que se tengan que llevar o los experimentos que se tengan que realizar a nivel individual, ¿no? Sino que a nivel de área, al ser tan amplia, pues se requiere especializarse, ¿no? Así como lo he intentado describir. Y eso eventualmente me llevó a que de todas las posibilidades, yo me especializara no en la detección de partículas, no en el análisis de las colisiones de las partículas, sino en cómo se producen las colisiones, que es en el área de la física de aceleradores de partículas. Quizás sea un ejemplo no necesariamente tan didáctico, pero así como la gente que se dedica al software, de pronto hace la distinción entre la gente que hace todo lo que ves de la pantalla hacia el usuario, que es como la parte del frontend que le llaman, ¿no? Y de la pantalla hacia atrás, que sería como el backend, pues en partículas es más o menos así, pero cuando te involucras en una de estas direcciones antes o después de las colisiones, necesariamente tienes que tener una noción de ser, como en software le llaman un full stack developer. Aquí sería como un full stack también, ¿no? O sea, todas las tecnologías previas a la colisión, durante y después. Entonces es intelectualmente muy satisfactorio poder pasar de haber tenido una noción de puntos dispersos en un espacio de conocimiento a poder dibujar cómo se conectan todas estas áreas, ¿no? Entonces, parte de lo que también ya mencionaron que hacemos en This Charming Quark, pues es meternos a profundidad a temas que resultan aparentemente complejos, entenderlos y luego preguntarnos cómo lo habríamos de explicar para que la gente no le cueste tanto trabajo como aparentemente podría costarte sin una preparación previa, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que hacemos en This Charming Quark, por ejemplo, el podcast, que es el This Charming Podcast, que pues se actualizan los episodios más o menos mensualmente, se vuelve una especie como de videoblog podcast, de bitácora de conocimientos, porque normalmente al inicio sí hablaba como de las cosas que ya tenía un conocimiento, ¿no? La física, etcétera, pero ahora se ha vuelto más como de sobre qué tema quiero aprender y tener una completa inmersión durante un mes sobre ese tema y pues reportarlo como a la comunidad, ¿no? Eso sería. Oye, Alan, y yo me preguntaba en toda esta parte justamente de con lo que estabas finalizando de This Charming podcast, ¿cómo es que llegaste a este nombre y qué sientes que ha sido la clave para en la parte tanto de YouTube? En Spotify no he tenido la oportunidad de checar las estadísticas o los suscriptores, pero en YouTube tener tan buena respuesta del público. Sí, bueno, el nombre del This Charming Podcast viene heredado de la parte del This Charming Quark, que es como el proyecto, ¿no? Y a su vez, en realidad, trato de en su momento no pensar mucho sobre cuál es a profundidad la razón por la que termino eligiendo un nombre, porque mi experiencia
importan otros parámetros y al final la gente le puede atribuir el significado que va queriendo darle a ciertas cosas, ¿no? Entonces, en ese momento concretamente, cuando fundamos el proyecto, la canción que más escuché ese año fue la de This Charming Man de The Smiths y me gusta mucho esa canción y como uno de los 6 quarks es el This Charming, perdón, el Charming quark, pues hice nada más un juego de palabras, ¿no? Como el This Charming quark y eventualmente pues traté de como más en la dirección del juego de palabras, pues casi cada proyecto lo vamos nombrando así, ¿no? Por ejemplo, en este momento estoy en el This Charming Studio, tenemos el This Charming Podcast, tenemos el This Charming Technologies y no sé, es algo que me gusta hacer. Fíjate que es algo muy curioso y que tengo que dar mi punto de vista de que no estás mal, Alan, en eso. Básicamente lo que estás haciendo es posicionamiento en la red, marca personal y el hecho de que estés posicionando tu nombre en cada actividad que tú haces, pues habla de una persona que está metida en diferentes temáticas, que está dispuesta ahora sí que a correr sus riesgos. Y aquí entra una pregunta muy particular y que me llama mucho interés es ¿cuál fue ese detonante para que Alan en su niñez, en su infancia, adolescencia o inclusive en la universidad decidiera estudiar una carrera como lo es física? ¿Por qué no una ingeniería, una licenciatura, a lo mejor medicina? ¿Por qué física? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué fue lo que has estado desarrollando? Y básicamente tomaste la carrera correcta, Alan. Bueno, es curioso porque retomo lo que ya había mencionado, que normalmente eso de elegir una carrera o un camino, normalmente mi vida se ha tratado de ir desafiando esa noción de que tienes que necesariamente definirte y ser consistente durante, no sé, toda tu vida, ¿no? O sea, trato de que, por ejemplo, en la preparatoria, pues yo exploré muchísimos otros intereses, ¿no? O sea, la parte científica es nada más una de las áreas que en ese momento había explorado. Y como prácticamente todo mundo, pues cuando vas a intentar elegir una carrera, pues te dicen, pues tienes que hacer eso, ¿no? Elegir, ¿no? ¿Qué es elegir? Delimitar y decir esto y dejar todas las demás opciones de lado. Pero previo a eso, tengo que poner como contexto que yo crecí, digamos, o me desarrollé en mi infancia, pues, en el estado de Michoacán, en una localidad muy pequeña de Michoacán, donde pues no había ningún tipo de noción o acceso hacia algo que tuviera que ver con la ciencia. O sea, todas las personas que me rodeaban no tenían nada que ver con ese tema. Yo no conocí un científico hasta que entré a la universidad. O sea, me refiero a poder hablar con un científico, ¿no? Cosa que hoy en día, pues justamente lo sé porque me lo dicen, pero la gente que sigue nuestro proyecto agradece que puedan al alcance de un clic entrar en conversación con un científico, en este caso conmigo, pues, pero lo podrán hacer con otras personas dependiendo de la posibilidad. Regresando, en ese momento en realidad yo estaba rodeado de ingenieros. En mi familia era común que quienes habían llegado más lejos en la vida académica, que eran a lo mejor primos, etcétera, habían tomado como ese camino y las personas que de alguna manera admiraba a cierto punto, no por completo, pero decía, bueno, de esta persona admiro esto, de esta persona admiro esto, tenían como que eso en común. Y ya estando tanto en secundaria como en preparatoria, pues también el hecho de llevar ciertas clases y ver si te va bien o no, pues también me iba dando idea de que por ahí podía ser el camino, ¿no? La parte de ciencias o ingenierías. Entonces yo por mucho tiempo tuve el conflicto de que, por un lado, yo decía que quería ser ingeniero, pero sabía que yo decía eso porque estaba influenciado por mi entorno, pero al mismo tiempo yo no podía elegir porque yo veía las opciones y decía, en aquel entonces eran diferentes que a las de ahora y en el futuro cambiarán seguramente,
pero casi que era elegir, no sé, entre ingeniería química, ingeniería en sistemas, ingeniería mecánica, o sea, como que la noción de te vamos a agregar una etiqueta después de ingeniero, me conflictuaba demasiado, o sea, no podía tomar una decisión. Y luego decía cosas como, bueno, pues es que también me gustaría poder estar en un laboratorio sin necesariamente dedicarme a la química, porque no porque no me guste, sino porque no quería especializarme en ingeniería química, por ejemplo, ¿no? O decía, bueno, quisiera también poder, no sé, hacer X o Y actividad, o sea, como que identificaba qué cosas de qué ingeniería me gustaría hacer y ninguna completaba todo. Y en algún momento, justamente con el ejemplo de ingeniería química, pues llegué ya en frustración, ya casi un semestre antes de terminar y tener que elegir a dónde me iba a ir a estudiar, pues dije, pero ¿por qué existe algo como la ingeniería química y no existe algo como la ingeniería física? O sea, ¿por qué tendría que dedicarme a la física estudiando? No estoy diciendo que lo sostenga al día de hoy, solamente reflexiono mi razonamiento de aquel entonces. Decía, ¿por qué tendría que estudiar una licenciatura en física y no una ingeniería en física? Y luego dije, ¿pero por qué no? Y simplemente googleé, o sea, ingeniería física, y yo creo que fue la búsqueda más satisfactoria que he realizado en toda mi vida porque encontré justamente que esa carrera existía. En ese momento solamente era en el norte, en el sur o en el centro del país, en México, pero en el centro, que era donde pues podría decir que radicaba más, la opción era irme al Distrito Federal, en aquel entonces, hoy Ciudad de México, o la ciudad de León, Guanajuato. Y resulta que pues yo había escuchado de la ciudad de León por mucho tiempo, pero nunca había ido, no sabía nada de la ciudad más que existía, ¿no? Pero de ese momento en adelante pues fue como de vamos a intentarlo. Y en realidad, o sea, yo me inscribí y pasé, o sea, todos los procesos que tenía que hacer primero, y después llegué a conocer la ciudad, ¿no? Y fue ahí en la institución de la División de Ciencias e Ingenierías que se sigue ofertando ese programa de ingeniería física, y fue mi manera de evitar elegir, porque con eso pude integrar mis intereses sobre las ingenierías y mi interés sobre la ciencia. Y pues ese fue la no elección que tomé. Excelente, Alan. Es muy impresionante y es bastante interesante también lo que nos platicas, porque efectivamente dentro de la física pues ves de todo. O sea, tienes que poder tener una noción de cada una de las áreas, tanto química como ingeniería, física, inclusive todas las leyes que se aplican aquí en la Tierra, inclusive fuera de la Tierra. Aquí una pregunta que me gustaría hacerte y para toda la gente que nos escucha en Aurospace Podcast, igual si llegaron a este punto, darle seguir a la página de Spotify, Facebook, YouTube y a todas las redes para poder seguir compartiendo parte de la historia de Alan Valdivia, fundador de This Charming Quark. Y prosiguiendo con la pregunta, ¿cuál sería la clara diferencia, Alan, entre estudiar una licenciatura en física, después una maestría y finalizar con un doctorado? Si bien en la parte de ingeniería una persona puede estudiar mecatrónica y después hacer una maestría en aeroespacial, no sé, por poner ejemplo, y a lo mejor hacer un doctorado en finanzas, ¿no? O sea, muy escabellado. Pero ahora sí, ¿cuál sería la diferencia entre cada uno de estos peldaños, Alan? En este caso, la diferencia que podría destacar de la licenciatura en la ingeniería, específicamente en física, resulta que hay que considerar que en las diferentes instituciones donde se imparten este tipo de programas, no suelen ser necesariamente los mismos. Y bueno, es decir, por supuesto que hay, por supuesto que hay similitudes, ¿no? Por eso se llaman igual o aproximadamente igual, pero lo que muchas personas no suelen tomar en cuenta a la hora de elegir, por ejemplo, más allá de en dónde y luego en qué institución, suelen ser, por ejemplo, las áreas terminales. Y si durante la licenciatura o ingeniería hay
programas de posgrado en esa misma institución, tal que posiblemente tus profesores de licenciatura sean los mismos que están haciendo investigación. O sea, son cosas que se deben de tomar en cuenta. Ahora, sobre ya concretamente la licenciatura en ingeniería, resulta también que no solamente difieren entre institución, sino en una misma institución pueden cambiar los programas. O sea, de hecho, cuando yo entré a estudiar ingeniería física, el programa cambió como a un tercio de la carrera y cuando yo estaba a punto de salir, el programa estaba cambiando. Entonces, eso significa que también un egresado de una carrera de una universidad no necesariamente comparte el mismo background y tuvo las mismas experiencias que las demás personas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque justamente una generación, por lo menos antes de la que yo entré, si te hubiera tratado de explicar en qué se diferenciaba la ingeniería física de la licenciatura en física, es que en el programa previo al que yo participé, digamos, estaba más orientado muy concretamente a la parte industrial. De hecho, hay instituciones que tienen la carrera de ingeniería física industrial, que tiene un enfoque muy, muy concreto, que hacía sentido y quizá lo siga haciendo, digamos, en la zona del Bajío, que es en donde se encuentra la ciudad de León, porque tiene pues todo este entorno industrial. Sin embargo, por influencia más de la parte de la licenciatura y los posgrados, siendo los profesores de los posgrados los que también eran los que daban las materias de ingeniería, resulta que desde la perspectiva del estudiante, por lo menos los primeros, el 80% del tiempo de la carrera, es indiferente, o sea, llevas las mismas materias con los mismos profesores en los mismos salones si estás en ingeniería o si estás en física. De hecho, era muy común que pudieras como cambiar, o sea, si en algún momento decías, pues creo que siempre sí me interesó la licenciatura y no la ingeniería, cambiabas de programa con la idea de que en los programas finales, o sea, en las materias del final del curso, las optativas y las de especialidad, ahí es donde se empezaba a diferenciar. Pero también era muy común que tú podías elegir, si estabas en ingeniería, como tus materias optativas finales, materias del programa de licenciatura. Y estando en licenciatura, tus materias finales optativas, las del programa de ingeniería. Entonces, había gente que llevaba materias incluso hasta de más por el gusto de poder aprender de muchos otros temas, ¿no? Entonces, ¿qué te podrías decir gente que estudió la misma carrera, pero en el programa que entró después? Honestamente no te lo podría responder, ¿no? Por eso digo que cada quien podrá tener experiencias diferentes, entonces se tiene que especializar en eso, ¿no? Entonces, cuando yo decidí entrar a la carrera, como ya conté, ¿no? Que básicamente yo googleé como de qué es la ingeniería física, cuál es la definición, pues yo me quedé con la definición que encontré, que se supone o se describe como la ingeniería que es el puente entre todas las ingenierías y la física. O sea, nunca significa que uno sea más o menos ni nada, o sea, no va por ahí, sino que el perfil del ingeniero físico por definición o por formación es multidisciplinario y está enfocado no a que tú hagas lo que haría el ingeniero químico, el mecánico, no necesariamente, pero tan cierto es que el enfoque que puede tener la especialidad de una ingeniería es diferente al de hacer investigación científica y en este caso física. Justamente la ingeniería física es como esa profesión intermedia, no necesariamente de transición, pero que también es posible. O sea, alguien que estudió ingeniería física, como mencionabas, que pudieran tomar diferentes caminos, se pueden dirigir hacia la investigación o dirigirse a la tecnología, ¿no? O sea, es completamente viable estando desde ese perfil, mientras que para los perfiles que empezaron solamente en física, no que sea imposible, pero es más difícil porque de pronto no llevan ciertos conocimientos técnicos que sí son propios de la ingeniería, que si bien pueden dificultar un poco el proceso, pues no es un limitante, ¿no? Pero es más natural
partir de la ingeniería física a cualquiera de los dos caminos, hacia la ciencia o la tecnología, o ambas, que estando solo en una ingeniería y queriendo saltar a física, o estando en física y queriendo saltar a ingeniería, ¿no? Repito, no es que no se pueda, no es que no haya gente que lo haga, sino que es un grado de dificultad de mayor, ¿no? Ya si lo quisiéramos ver a detalles particulares, ingeniería física está cargada mucho de materias relacionadas a la programación, a la electrónica, también temas de administración, temas de proyectos, temas de tecnología, ese tipo de materias pues más transversales, mientras que en física se enfoca más a la parte de métodos matemáticos, ecuaciones diferenciales, funciones especiales, etcétera. Y, por ejemplo, a mí me tocó justamente hacer esa transición porque yo, al haber estado en ingeniería física y queriendo estudiar el posgrado en física, pues tanto por recomendaciones de mis asesores como casi por sentido común, mis materias optativas fueron las que me faltaron del programa de licenciatura en física para que pudiera yo hacer la transición a la parte del posgrado, ¿no? Y fue como la manera en la que se pudo hacer. Y ya de la maestría, pues ya era natural la parte del doctorado. A grandes rasgos es eso, ¿no? Bueno, si nadie tiene una pregunta, yo voy. Oye, Alan, en la parte de colisionadores, de partículas y la parte de, sobre todo del bosón de Higgs, ¿qué tema hoy es el más trendy, es decir, lo más súper de moda que puede estar para pues, nuestra audiencia pueda checar ahí y actualizarse un poco? Bueno, resulta que a grandes rasgos el campo, ya sea de física de aceleradores de partículas, de teoría o de detectores, lo podemos englobar en el área de la física de altas energías. O sea, es un término que la gente puede consultar para empaparse como más en general sobre ese tema. Y resulta que hay algo que se conoce como el modelo estándar de las partículas elementales, que fuera de su nombre, que parece fuera de lo común, resulta que es como similar, si así lo podemos o lo permitimos considerar, a lo que en su momento fue la tabla periódica de los elementos químicos, que lo importante no es el hecho de que sea una tabla y que estén acomodados en una laminilla que compres en una papelería. Lo importante de eso es que detrás de la tabla periódica está la ley periódica por la cual se pueden predecir las propiedades de los átomos en este caso, ¿no? Entonces, es más o menos el equivalente al modelo estándar de las partículas, donde en lugar de átomos tenemos las partículas fundamentales, quarks, leptones y bosones, digamos así, a grandes rasgos, y están divididos en familias, en generaciones, etcétera. Pero por mucho tiempo había una predicción de una de las piezas faltantes de ese rompecabezas, que es justamente el bosón de Higgs. Entonces, se sabía que si el bosón de Higgs existía, pues todo lo que ya se tenía previo, pues iba a cuadrar mucho más. Y era muy poco probable que no existiera. O sea, habría puesto en mucha dificultad a la física teórica en este caso, ¿no? Pero bueno, se descubre el bosón de Higgs por los experimentos que están en el CERN, por medio de la producción de colisiones del gran colisionador de hadrones, el LHC, pero resulta que no es el final de la historia, porque durante todo ese proceso se han identificado muchos eventos y fenómenos físicos que por su naturaleza no están contemplados dentro del modelo estándar, de tal manera que sabíamos previo a la detección del bosón de Higgs que no podía ser el resultado completo, de tal manera que este es el otro término, otra forma de buscar de lo que es trendy en este momento, que se llama física más allá del modelo estándar, ¿no? Beyond the Standard Model Physics en este caso. ¿Y qué significa? Bueno, concretamente hay tres grandes preguntas que se pueden subdividir en muchas más, pero que son las que en principio guían la investigación
a la espera de respuestas y quizá más preguntas. Una de estas preguntas es resolver el origen de lo que llamamos la asimetría bariónica del universo. ¿Qué significa esto? Que también es un nombre muy rimbombante. La materia de la cual estamos hechos, en realidad se puede clasificar en dos grandes categorías dependiendo de cuántos quarks sean los que componen a una partícula en este caso, ¿no? Las partículas que quizás sí tengamos más en nuestro vocabulario, que son, no sé, el protón y el neutrón, que son partículas no fundamentales, pero que son las que constituyen a los átomos, están constituidas por 3 quarks, y en general a las partículas que están constituidas de 3 quarks es a lo que se le denomina bariones. Hay otro tipo de partículas no necesariamente estables como lo pudiera llegar a ser el neutrón y el protón, aunque sobre eso también hay detalles pendientes. Son los mesones, que se constituyen de 2 quarks. Y lo importante aquí no es memorizar el número de quarks que tiene una partícula, sino el hecho de que cuando tenemos una partícula de materia interactuando con una partícula de antimateria, estas se aniquilan produciendo energía. Es un proceso que sucede todo el tiempo y que también se puede llevar a cabo en el laboratorio. Pero cuando uno lo analiza en el laboratorio, justamente cada vez que haces el experimento, siempre resulta que, por ejemplo, el proceso inverso, cuando a partir de energía produces pares de materia y antimateria, la clave está en eso, en que se produce a pares. Y sea o no en la misma cantidad, el punto es de que es la misma cantidad total de materia y antimateria, o sea, es una cantidad conservada. Si lo que observáramos en el laboratorio se observara en todo el universo, no habría ninguna razón fundamental por la cual sucediera lo que sucede en lo que hemos observado del universo, que es que existe más materia que antimateria, pero por mucho. O sea, si existieran en la misma proporción, pues simplemente se seguirían aniquilando y ningún tipo de estructura estable, planetas, galaxias y organismos vivientes podrían existir. Entonces, el hecho de que haya más de materia que de antimateria se denomina pues que hay una asimetría, ¿no? Cuando en el laboratorio esos procesos son simétricos, suceden en la misma proporción. Y aquí no es una simetría necesariamente especular, como le llamamos, que sería como la de verte en un espejo, ¿no? Esa es un tipo de simetría geométrica en este caso, ¿no? Aquí en física, el término simetría es más abstracto y más amplio, no podría entrar en tanto detalle, pero el punto es que una de las preguntas, repito, abiertas es ¿por qué existe la asimetría bariónica del universo que el modelo estándar no puede predecir? El modelo estándar predice que debería haber en la misma cantidad, ¿no? Otra de las preguntas es la oscilación de los neutrinos, que los neutrinos son una de las partículas fundamentales del tipo leptón, así como lo pudiera ser también el electrón, pero se diferencia con que la partícula del electrón, del cual pues cualquier corriente eléctrica de nuestros dispositivos estaría constituida de electrones, el neutrón no tiene carga eléctrica y desde la perspectiva del modelo estándar no tiene masa, una partícula como lo sería pues el fotón, por ejemplo, ¿no? Todo hace sentido dentro del modelo con neutrinos sin masa, pero resulta que en un experimento que los físicos lo conocen bastante bien, pero pues lo platicamos porque no es necesariamente del conocimiento popular, es que parte de las partículas que se producen en nuestro reactor termonuclear favorito, que es el Sol, no solamente son fotones de los cuales se constituye la radiación electromagnética, ¿no? La luz del día, la luz con la que obtenemos energía, la fotosíntesis de las plantas, esa luz, ¿no? Sino que
dentro de esos procesos también emite neutrinos. Y la física del Sol es algo que se entiende muy bien, exageradamente bien, a tal grado que cuando se supo que producía neutrinos, lo siguiente era calcular cuántos emitía y luego hacer un detector en tierra para medir ese flujo de neutrinos. Pero por más que lo intentaban, siempre obtenían un tercio del cálculo, siempre. Y causaba mucho conflicto porque se planteó la posibilidad de que quizá no entendíamos bien al Sol, pero no, o sea, por más que se repetían los experimentos y se modificaban cosas en la teoría, decían, no, o sea, todo lo que sabemos hasta ahorita del Sol lo sabemos bien, o sea, tiene que ser el tema de los neutrinos. Entonces, resulta que, no lo mencioné, pero el neutrino del que estoy hablando pertenece a una primer familia, o sea, el que se estaba tratando de detectar, que se dice, o así se denomina, que es el neutrino asociado al electrón, o neutrino electrónico, ¿no? Es otra manera de decirle. Pero el electrón y el neutrino asociado al electrón pertenecen a la primer familia. En la siguiente familia tenemos una partícula que se parece al electrón, pero es más pesada, que es el muón. Y este muón tiene a un neutrino asociado, que es justamente el neutrino asociado al muón o el neutrino muónico. Y hay una tercera familia que es el tau y el neutrino tauónico. Y hasta donde sabemos solo hay esas tres familias, ¿no? Física más allá del modelo estándar puede considerar otro tipo de cosas, pero para no hacerlo innecesariamente más confuso de lo que ya lo mencioné, dejémoslo en que sabemos que son tres las partículas, familias de partículas que se han detectado, ¿no? Entonces alguien dijo, ¿sabes qué? Pues pongamos un detector no de neutrinos de electrón, sino de neutrinos muón y tau, a ver qué pasa, y resultó que justamente cuando ponías el del tau, ahí encontrabas un tercio del otro flujo y cuando ponías el del otro tipo de neutrino encontrabas el otro tercio. Entonces, la hipótesis es, o era en ese momento cuando todavía no se confirmaba, que los neutrinos que se emitían del Sol tenían una probabilidad muy baja, pero que se compensaba por las distancias tan largas, tal que en el trayecto hacia la Tierra, así se le dice, yo sé que suena raro, pero cambiaban de sabor. Los neutrinos cambiaban de ser del sabor electrón al muón o al tau, que repito, a pesar de que era muy baja la probabilidad, lo suficiente era para que pudiera cambiar a su paso hasta llegar a la Tierra. Entonces así fue como se resolvió, pero resulta que cuando te metes a la teoría para explicar cómo es que pudieran cambiar de esa propiedad, que es una propiedad cuántica, no es que sea necesariamente relacionado al sentido del gusto, sino que así se le denomina a estas propiedades. Resulta que la única explicación plausible para eso es que tuvieran masa, lo cual entraba en contradicción con la predicción del modelo estándar, porque de tener masa tendría que ser una muy ínfima, cosa que ningún experimento tendría la resolución pues para detectarlo. De hecho, es importante decirlo que los experimentos que normalmente detectan neutrinos, en realidad, al menos en su gran mayoría al inicio, detectaban la ausencia de neutrinos y inferían su existencia sabiendo que las cantidades que se conservaban se tenían que conservar. Entonces, si lo que entraba antes y después de la colisión era una cierta cantidad de energía y de cantidad de movimiento o de momento, y a la salida faltaba justamente la proporción que correspondería a la de un neutrino, pues era que había por lo menos un neutrino que el detector no pudo capturar o observar, ¿no? Pero se podía inferir su existencia. Entonces, en realidad, los primeros detectores de neutrinos eran detectores de ausencia de neutrinos, ¿no? Eventualmente sí se pudieron fabricar ya detectores que directamente los observaran. Y como eso no está contemplado en el modelo estándar, justamente es la segunda, digamos, pregunta abierta que se tiene de la física más allá del modelo estándar. Y la tercera, porque mencioné que eran tres, es la naturaleza de la materia oscura.
que otra vez, o sea, no está contemplada dentro del modelo estándar. Y la materia oscura, para quien no lo sepa, se le dice oscura porque, a diferencia del resto de las partículas que conocemos, masivas o no, interactúan mediante una de las 4 interacciones fundamentales de la naturaleza, que es la interacción electromagnética. Entonces, si algo no puede interactuar de manera electromagnética y su masa es tan pequeña que no interviene nada gravitacionalmente hablando, siendo una partícula aislada, quiero decir, resulta muy complicado pues saber su existencia, porque la forma en la que hemos estudiado el universo hasta este punto es a través de la luz que nos llega del espacio hacia los telescopios de la Tierra, cosa que muy reciente ha cambiado porque resulta que también prácticamente un siglo después se confirmó la existencia de las ondas gravitacionales, cosa que abre un canal nuevo de comunicación entre el universo y nuestros detectores que no era disponible previamente, ¿no? Pero eso en sí misma es otra historia, ¿no? El punto es de que se le dice oscura por eso, ¿no? Porque no podemos inferir propiedades sobre esta materia a través de la luz, pero si era la única forma que teníamos, ¿cómo inferíamos que tenía que existir? Porque, bueno, resulta que a pesar de que cualquier otra partícula que tenga masa, también de manera individual es muy poca la intensidad de la interacción gravitacional. De hecho, ya mencioné, una de las interacciones es la interacción electromagnética, la otra es la gravitacional, luego la nuclear débil y luego la nuclear fuerte, ¿no? Pero en el orden que las debí mencionar, pues sería primero la gravitacional, que sería como la más débil de todas, ¿no? De tal manera que incluso en el modelo estándar solo están integradas 3 de las 4 interacciones que conocemos, porque en un colisionador de partículas la masa de las partículas es tan irrelevante gravitacionalmente que no puede interferir en el experimento como para sacar conclusiones. Entonces, el complemento, digamos, de esto es estudiar grandes acumulaciones de pequeñas cantidades de masa, como lo serían los planetas, las estrellas, las galaxias, ¿no? Entonces aquí vale destacar justamente de alguna manera la complementariedad que tienen 2 instituciones que ya mencioné aquí, que es la NASA y el CERN, que obviamente no son las únicas instituciones en el mundo que se dedican a sus respectivos campos, pero sí podemos convenir que son las más conocidas, ¿no? De tal manera que mientras que en el CERN se dedican a estudiar lo más minúsculo del universo, donde se definen las partículas fundamentales y las 3 interacciones que ya mencioné, la débil, la fuerte y la electromagnética. En el otro extremo, pues es estudiar lo más grande del universo y es básicamente dominado por la 4ª interacción, que es la gravedad. Bueno, pero gravitacionalmente sí se puede entender que hay ahí afuera materia que no corresponde con ninguna que se pueda identificar en el modelo estándar, pero que gravitacionalmente se puede inferir su existencia, ¿no? Pero ha sido complicado precisamente determinar sus propiedades, y la naturaleza de qué es en sí misma la materia oscura es una pregunta abierta. O sea, no tenemos algo así como un detector de materia oscura como sí lo tendríamos para otras partículas, o no así en el mismo sentido, porque repito, lo que se hace es estudiar cómo es la diferencia entre la interacción que tendría que suceder allí afuera en el espacio sin materia oscura, y agregando qué pasaría en un universo con la materia oscura y tratar de encontrar diferencias. Por eso es algo bastante complicado. Entonces el tema, repito, ya como para englobarlo, es para quien quiera como adentrarse. El área grande así es el área de altas energías. Es alta energía no solo porque efectivamente corresponden a altas energías, sino que entre más grande sea la energía a la que estudias un sistema, más chicas son las distancias a las que lo puedes estudiar. Entonces, es equivalente decir física de altas energías
a decir física de cortas distancias, ¿no? O de bajas dimensiones, a grandes rasgos. Entonces, quien se quiera dedicar a eso, pues la física no está terminada. Evidentemente, la física que sí conocemos, pues es la que nos permite desarrollar tecnología como para viajar al espacio, por ejemplo. O sea, eso no hay problema en ese sentido. Y es un tema más de expandir las fronteras de nuestro conocimiento por una parte y aumentar la resolución del conocimiento que ya tenemos por otro. Entonces, justamente parte del trabajo en el que yo me he visto inmerso, no solamente es de altas energías, sino que en los colisionadores importa una cantidad que se llama la luminosidad, que a grandes rasgos tiene que ver con cuántas colisiones por unidad de área de colisión, por unidad de tiempo puedes producir, ¿no? Y como sé que es difícil de memorizarlo así nada más, es básicamente, tú quieres tener una muy grande luminosidad porque eso significa que vas a tener muchos eventos que estudiar en un menor intervalo de tiempo, ¿no? De tal manera que el tercer parámetro que importa es la resolución con la que puedes especificar, por ejemplo, la energía a la que colisionan unas partículas, porque ciertos eventos se producen solo a ciertas energías. Y el hecho de que eso sea así significa que en la siguiente generación de colisionadores, como el posible sucesor del LHC, que es el Future Circular Collider, no es el único, pero es el potencial candidato sucesor, es un tema de alta energía, alta luminosidad y alta resolución. Entonces, mi doctorado se enfocó no solo en altas energías, no solo en colisionadores de partículas, sino en colisionadores de partículas de alta resolución, o más bien mi investigación estuvo dirigida en ese sentido. Bueno, Alan, yo te había conocido en un podcast muy famoso respecto a filosofía, donde eras invitado, y me llamó mucho la atención la crítica que tú hacías o bueno, esta posición que tú tenías respecto a la educación. Y se me hace muy interesante como estudiante casi recién egresada de la universidad. ¿Qué mensaje le podrías dar a todas estas personas que están interesadas en cuanto a cómo llevar la ingeniería? Muchos de los que nos están estudiando perdón, que nos están escuchando son estudiantes a fin del día y he visto que muchos de ellos se desaniman, tal vez por seguir este camino, estos varios caminos de la ciencia, pero realmente a veces tienen un enfoque de que no le ven futuro, ya sea por la incertidumbre del país. Y creo que eso es importante, ¿no? Reivindicar la visión de por qué se hace ciencia, cuál es el objetivo en el que se hace ciencia, no solo por la posición social, no solo por las condiciones que tenemos, sino más bien recuperar un poco ese sentido. ¿Cuál es tu postura al respecto, Alan? Sí, sí recuerdo que lo había abordado en ese episodio. Por cierto, trato de que las colaboraciones, bueno, eventualmente incluyendo esta, pues las tenemos en una lista de reproducción en YouTube, ¿no? En el canal de This Charming Quark. Entonces, también si de pronto aquí hacemos referencia a algún otro contenido, o sea, si visitan el canal, ahí van a encontrar ya ordenado ese dato, ¿no? Bueno, dicho eso, sobre la educación. Específicamente en ingeniería y ciencia, sí se puede observar que quizá no siempre nuestras expectativas sobre la carrera científica y tecnológica llegan a corresponder enteramente pues con la realidad, ¿no? Pero también es posible que muchas veces tengamos información ahí que nos diga que o nos invite a cuestionarnos o a reflexionar que posiblemente no sea como lo teníamos previamente estudiado, ¿no? O pensado, pero a lo mejor optamos quizá por ignorarlo o simplemente hacer caso omiso al respecto. ¿A qué me refiero con esto? Dependiendo de la institución en la que uno esté, en su universidad o en su tecnológico, pueden consultar, muy posiblemente, digo, no puedo asegurar que todos lo hagan, pero llevan un registro como de por lo menos a qué áreas se están dedicando los egresados de ciertas carreras, porque justamente por un tema de
de cómo justificar la petición de más recursos o así, pues tienen que tener estadísticas como institución, como de mira, el tanto por ciento de la gente que egresa de mi institución, pues se dedica a esto, entonces a ti te beneficia y por lo tanto dame tanto dinero, ¿no? O sea, tienen que tener información para negociar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, consultando esa información, digo, tomando el ejemplo de ingeniería física, por ejemplo, era bien notorio que o sea, un 90% de la gente que salía de licenciatura en física, perdón, primero, entraba como siguiente camino profesional al posgrado y el otro 10% otras cosas, pero dominaba, por ejemplo, la docencia. Entonces, luego, con esa información, pues sí podrías decir, bueno, no significa que necesaria o forzosamente tengas que dedicarte a una de esas dos cosas, pero no puedo ignorar que esa estadística está ahí, ¿no? Luego cambiaron el programa y ya con la parte de ingeniería física, pues sí hubo mucho más diversidad en cuanto a inserción laboral en la parte industrial o tecnológica, pero hay muchas problemáticas que continúan abiertas y que quizá sean difíciles de solventar en un futuro inmediato, pero una de estas que me parece importante es que primero la industria y la investigación en realidad en México y en Latinoamérica están prácticamente desacopladas. O sea, no hay una conexión directa entre ambas áreas comparado a otras partes del mundo donde en realidad es como si tuvieras ¿cómo decirlo? Un continuo entre este tipo de áreas. Y por otra parte, se nos repite mucho, ya es como un mantra, ¿no? Que dependiendo del país, pero en particular en México, de que hay una noción de que debe incrementarse la inversión en investigación y desarrollo, y sí, o sea, no me malinterpreten, sí se necesita aumentar, pero cosas que normalmente no se toman en cuenta, pero que al menos es información que incluso provino en su momento del CONACYT, ¿no? El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Resulta que si comparas no solo qué porcentaje del Producto Interno Bruto de un país se invierte en ciencia y tecnología, sino que si también estudias qué porcentaje es inversión privada, uno se da cuenta de que no solamente es verdad, como sí se sospecha, que otros países desarrollados tienen mayor inversión en ciencia y tecnología desde lo público comparado con países de América Latina. Pero la métrica en la que estamos peor no es esa, sino en la proporción de inversión privada con respecto a la pública. O sea, mientras que en países como México la industria privada invierte menos que la inversión pública, en otros países desarrollados la inversión privada es mayor que la pública. O sea, no tengo aquí a la mano como los porcentajes concretos, pero notoriamente países como Corea del Sur, Alemania, Suiza, tenían esa característica. Entonces, no es nada más un tema de exigir o de conseguir mayor inversión pública hacia la ciencia, sino una mayor proporción de inversión privada, digamos, de acuerdo a lo que se observa de estos países si los tomamos como ejemplo a seguir, ¿no? Si no, pues tendríamos que tener otra estrategia, pero sí, urge, digamos, tener esta conexión entre la investigación y una determinada industria, cosa que, por ejemplo, tomando el caso de la industria aeroespacial, justamente es muy reciente el caso de cómo ya se está logrando cada vez que la industria privada invierta en el espacio. Y eso no significa que reemplazará la inversión pública, pero si aprendemos de otras industrias, uno de los objetivos sería que la mayor fuente de ingresos proveniera de la industria privada, porque eso significaría que tiene una posibilidad de ser pues rentable, ¿no? Ahora, países como Suiza, cuando tienen macroproyectos científicos como lo es el Gran Colisionador de Hadrones,
en realidad hacen estudios de viabilidad. Es decir, no solamente intentan conseguir inversión del gobierno, sino que tienen hacen un rastreo, digamos, de por cada moneda, en este caso francos suizos, por cada franco suizo, cuántos nuevos francos suizos se pueden generar en un plazo de tiempo que no va a ser de días ni de semanas, ¿no? Pero eso lo tendría que abordar como con más detalle. Muy bien, Alan. Pues creo que hasta este punto de este programa, de este podcast número 28, pues el dominio del tema queda completamente claro de que todo lo que nos has comentado, pues sí, va a ayudar para poder impulsar a las nuevas generaciones en la parte espacial, en la parte de física. Y así como comentas, actualmente las empresas privadas están invirtiendo en el espacio. Esperemos que parte de esas investigaciones puedan ayudar no únicamente a que a la humanidad pueda salir de este planeta, y que lo dejen en el olvido, que parte de esta investigación sirva para poder salvarlo. Si bien hay muchas cosas, muchas temáticas, muchas situaciones en el cual ahorita el planeta Tierra está pasando por fases que pues, desafortunadamente pues están terminando con su vida, pero esperemos que estas investigaciones puedan ayudar a poder salvarlo. Entonces, vamos a pasar a la sección favorita de Juan Carlos, que son las preguntas rápidas para conocer un poquito más de ti. Yo creo que vamos a agendar otra sesión en un futuro a corto plazo, mediano, para poder terminar y darle un segundo capítulo a este episodio con Alan Valdivia. Muy bien. Entonces, pasando con las preguntas, Alan, ¿cuál es tu comida favorita? Yo creo que el chicharrón prensado. Ok, excelente. ¿Y cuál sería tu videojuego favorito? BioShock, definitivamente. ¿Solamente hay uno de ese? ¿O son varios? Hay tres, prefiero el primero, pero la saga de BioShock, ¿no? Excelente. Sí. ¿Y alguna canción, grupo musical que te gustaría recomendar aquí en el episodio? Pues vaya, sigo escuchando mucho música de Zoé, por ejemplo. Sé que no es un grupo nuevo, pero como que sí definió mucho por ahí mi etapa de más música. Muy bien. Aquí tengo una pregunta y con esto yo voy a finalizar. Por ahí los chicos escribieron en el chat que tuvieron que retirarse, tenían ahí por ahí un compromiso y me dejó Luis algunas preguntas. En lo particular, la última mía sería, si tuvieras la oportunidad, bueno, de hecho yo tengo dos, si tuvieras la oportunidad de viajar o de ganarte un viaje hacia Marte, ¿qué es algo indispensable que te llevarías en este viaje? Híjole, no sé, creo que es que no sé si es como una pregunta tipo si te fueras a una isla desierta, ¿no? Porque ahí complica mucho la pregunta. Porque honestamente no me iría a Marte sin una infraestructura previa, ¿no? Entonces como que dependería mucho de eso. Pero si es en el primer caso como de supervivencia, pues definitivamente algo para poder sobrevivir y mandar un mensaje para que me rescaten. Y si no ese es el caso, si ya está establecida una colonia o así, pues en realidad no lo sé, no lo había pensado, ¿no? Supongo que quizá suficiente información, o sea, datos, o sea, como libros, o sea, no físicos, porque pues obviamente el peso se complica bastante, pero sí, o sea, dispositivos electrónicos, fuentes de energía y libros, supongo que sí. Excelente. Y hablando de libros, mi última pregunta sería, si tu vida fuera sacada de un libro, ¿cómo se llamaría ese libro, Alan? Pero de un libro que ya existe o si... No, un libro tuyo. Ok. Es que no había entendido la pregunta desde un inicio. Vaya, pues no sé, o sea, supongo que le elegiría un título brandeable y con suficiente marketing.
le pondré algo así como de partículas fantásticas y dónde encontrarlas Ok. para justificar como de una historia de, o sea, cómo llegar de ningún lugar en particular a poder estudiarla, ¿no? Creo que eso Excelente, llamaría Luis. más la atención. De hecho, lo voy a anotar. Está bueno. Adelante, Carlos. Oye, Alan, a mí sí me da mucha curiosidad saber qué le recomendarías tú a los turistas que van al CERN hacer y no hacer. Sí, bueno, normalmente en condiciones ordinarias, el CERN cuenta con museos que están abiertos pues libre, o sea, de manera libre, ¿no? En su horario, ¿no? No tiene ningún costo o así, ¿no? Que eso es lo más fácil de hacer, porque tú puedes llegar sin previo aviso, sin previa cita y entrar y disfrutar, ¿no? Está el Globo de la Innovación y la otra exposición, no recuerdo ahora cómo se llama, el Microverso me parece, pero van evolucionando, ¿no? Como otros museos también lo hacen. Entonces, pues una primera recomendación es de que pues pueden ir sin, o sea, no tienes que estudiar para ir al CERN en el sentido de, ay, déjame preparo para, no, o sea, están preparados para enseñarte, ¿no? O sea, tienen la infraestructura para, tanto audiovisual, tanto, de otro tipo, pues puedas empaparte de este tipo de cosas. Otro consejo que pudiera hacer es que si lo que quieres, que es lo que suele ser lo esperado, si lo que quieres es bajar a los experimentos, o sea, poder observar los detectores, ya sea Atlas, ALICE, CMS, LHCb, tienes que con mucha anticipación revisar si hay disponibilidad. Y un secreto que a lo mejor la gente no lo va a tomar tan fácilmente, pero un secreto para casi garantizar que sí vas a tener acceso, es ir el día de San Valentín. Uf, ¿por qué? Porque pues nadie, o sea, sí, pues nadie reserva para esos días y las únicas 2 veces que yo he podido bajar sin que yo lo haya planeado, han sido en San Valentín, ¿no? Entonces, lo puedes planear y hacerlo en esas fechas y ya ese sería el consejo. ¿Qué no hacer? No sé, o sea, no hay muchas, o sea, no se me ocurre honestamente, ¿no? O sea, creo que el CERN sí es un lugar muy flexible para el aprendizaje, ¿no? O sea, para Sí, sí, aprender. claro, sin duda alguno. Pero qué bueno que lo dices, ¿no? El 14 de febrero puede ser un buen lugar, ¿no? Para por ahí algo romántico. Sí, sí. Oye, Alan, en el podcast tenemos la sesión, pues hacemos una quiniela para saber cuándo nuestros invitados creen que que pueda llegar el humano a Marte. Entonces, si tú por ahí tienes una fecha con mes y año para poderte poner parte de esa quiniela, ¿cuál crees que sea la fecha que llega el humano a Marte? Marzo del 2040. 2040, ¿por qué? Pues porque así está planeado, o sea, se planea justo como, o sea, en aceleradores, Ajá. cuando vemos la línea del tiempo, normalmente lo que se está haciendo de aceleradores ahorita son planes de aquí a 50 años y normalmente se compara, o sea, con la llegada a Marte. Entonces, como que curiosamente, pues como físico de aceleradores de partículas, tenemos una noción Ujú. de cómo se van comparando en el tiempo la llegada a Marte con el hecho de desarrollar algún acelerador de partículas, ¿no? Y o sea, se supone que está planeado para mayo del 2035, ciertas misiones, pero también viendo el más menos de los proyectos de aceleradores, que evidentemente tiene su complejidad, pues lo estoy recorriendo 5 años aproximadamente, entonces no sé. Contribuyendo a las preguntas que agendó Luis, una pregunta en particular, ¿cuál sería tu película favorita? Es que no tengo solo una película favorita, o sea, pero mi género en general favorito es el de la ciencia ficción. O sea, creo que no tengo películas así que diría, la puedo ver una y otra vez, porque no porque no me gusten, sino, o sea, me gustan tanto que normalmente las he visto
con tanta atención y tanto detalle que ya no tengo tanta necesidad de estarla repitiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, prácticamente todas las películas que ha hecho Christopher Nolan, a pesar de que en principio parecieran que no tienen que ver con ciencia ficción, sí noto cómo toma un concepto que suele ser un concepto físico, aunque no lo plantee directamente en sus obras, y explora ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, en Memento es el tema del tiempo, concretamente de cómo es el acceso a la información, mientras que en una película como Tenet, en realidad juega con el concepto de entropía y me gusta cómo, en lugar de irse por la directa ciencia ficción, más bien es cómo sería una narrativa, una historia, si estos principios fueran de esa manera, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que son el tipo de... Creo que es de mis directores favoritos, Christopher Nolan, es lo que sí puedo definir. Muy bien. Y ya para poder finalizar con este podcast, Alan, si alguien gusta ponerse en contacto contigo para alguna colaboración o inclusive para cotorrear, platicar, ¿por qué medios, por qué correo, por qué teléfono, por qué página web se pudieran poner en contacto contigo? Pues estamos en todas las redes sociales como This Charming Quark y en realidad no se tienen que ajustar a nosotros. O sea, googlean This Charming Quark y seguro encuentran nuestro correo, hasta nuestro teléfono, por cualquier mensaje. O sea, le damos mucha prioridad a estar en contacto con las personas. Entonces, si alguien nos está escuchando y dice, yo quiero decirle a Alan esto, es casi una seguridad que lo peor que puede pasar es que tarde en responder, pero va a poderse estar en contacto con nosotros, ¿no? Entonces nada más búsquenos como This Charming Quark en cualquier red social y mándenos un mensaje y ya de ahí, si necesitan el correo o el teléfono o otra cosa, pues ya lo resolvemos, ¿no? Excelente, Alan. Ha sido una sesión bastante nutridora en diferentes temas. El del 100% que dijiste, te entendí el 40%. Entonces, yo creo que voy a tener que darme un poquito de la estudiada. Pero gracias por atender la sesión. Fue muy importante el conocer gran parte de tu trayectoria, todo lo que has estado investigando, todo lo que has estado desarrollando y más o menos qué tipo de proyectos quieres realizar. Si bien comentabas dentro de tus actividades cotidianas, el 20% es el podcast y el 80% ya es como investigación y desarrollo. Entonces, gracias Alan por tu contribución. Juan Carlos, ¿algún comentario final para nuestro invitado de honor? Claro, no, pues gracias por el tiempo, los tips, sobre todo para poder pues entrar en CERN de una manera más íntima. Y pues bueno, nos estaremos viendo. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, compártenos en redes sociales. Encuéntranos como Aurospace Technology Cluster. Te esperamos en la siguiente edición. Hasta la próxima.